Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 11 de septiembre, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar. A nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Julio Ernesto Martínez, mi hijo mayor, que está a cargo de los programas de televisión que realiza nuestra empresa, anunció este fin de semana que el programa Tiempo de Orientación, que se transmite desde hace 12 años por Teleradio América, a partir del día de hoy se estará transmitiendo por el canal 19, en el mismo horario de las 11 de la noche. Muchas gracias a don Johnny Dawarre, que siempre pues ha tenido las puertas abiertas de sus canales para nuestras producciones y las de muchos otros productores en la República Dominicana, con un manejo sumamente respetuoso. A partir de hoy, entonces, tiempo de orientación, 11 de la noche, por el canal 19. Y muchas gracias también a don Luis García, el propietario de Teleradio América, con quien durante todos estos años cultivamos una relación excelente. Así es que tiempo de orientación a partir de hoy, 11 de la noche, canal 19. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, yo quiero empezar, voy a empezar dando lectura a una nota de la Procuraduría General de la República, pero viendo los efectos de Irma en Miami, bueno, señores, de la que se libró República Dominicana. Si Irma nos ataca, que incluso para nosotros hubiese sido más devastador, porque el huracán que llegó a Miami fue categoría 3. El que pasó alejado de nuestras costas en la parte norte era categoría 5. Si ese huracán entra a nuestro territorio, 15 años de retraso es poco para recuperar todo lo que habría destruido en la República Dominicana. Entonces, en Miami prácticamente lo ha recorrido de costa a costa, con vientos de 210 kilómetros por hora. Ya usted sabe la cantidad de viviendas anegadas, destruidas, de embarcaciones hundidas, de grúas que han colapsado, el sistema de energía eléctrica por igual, y me imagino que de manera incluso preventiva. Y también, antes de llegar
a Miami, pues había hecho su última parada, había sido en Cuba, donde también causó muchos daños, aunque los cubanos tienen ya mecanismos desde hace tiempo que le permiten reducir a lo mínimo las pérdidas humanas, porque hay un protocolo de movilización de los cubanos frente a estos fenómenos, que es un protocolo que se respeta, que se sigue con rigurosidad. Es una dictadura, la gente en una dictadura actúa de manera distinta a la democracia, y además el problema básico del dominicano es que puede vivir en una choza, puede vivir en una vivienda que que no resiste un fenómeno como este, pero tiene electrodomésticos, y entonces teme que si se va les roban los electrodomésticos. Los cubanos no tienen mucho ese problema, y entonces se movilizan rápidamente con muy escasas pertenencias, y tal vez por eso no hay tanto daño en Cuba en términos de pérdidas humanas. No tenemos datos de pérdidas humanas en la Florida, pero cuando se ha producido una cosa como esta, usted puede estar seguro que eso tiene sus secuelas en todos los sentidos. Este ha sido lo de Irma en Miami. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Quiero empezar dando lectura a esta nota del Ministerio Público sobre el asunto de los tucanos. Ministerio Público investigó, está titulada, investigó menciones de legisladores y de otras personas en caso supertucano. La Oficina de Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional apoderó mediante sorteo al cuarto juzgado de instrucción para conocer la solicitud de apertura a juicio realizada por el PETCA. Santo Domingo, Distrito Nacional. Durante la ampliación de la investigación sobre los sobornos en la compra de los aviones supertucanos, el Ministerio Público profundizó en todas las menciones y referencias de legisladores, políticos, exfuncionarios, así como también de otras personas, empresarios y compañías. La información fue dada a conocer este domingo en un comunicado por la Dirección de Comunicación y Prensa del organismo persecutor del delito, en el que explica que hasta el momento de depositar la acusación formal de este caso, las pesquisas no arrojaron evidencia fehaciente que comprometa la responsabilidad penal de otras personas o empresas. La declaración expresa también que si durante el juicio preliminar o al concluir diligencias investigativas que esperan respuesta desde el extranjero, alguien más resulta señalado y comprometido en estos ilícitos, el Código Procesal Penal permite que el Ministerio Público también le someta a la justicia en acusación separada o ampliando la que fue depositada. La institución resaltó además que los acusados formalmente la semana pasada están encabezados por el exministro de las Fuerzas Armadas, el mayor general retirado Rafael Peña Antonio, y el exdirector de los proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piscini Núñez. Igualmente que la acusación incluye a los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, que es el hijo. Entonces, esto es una nota del Ministerio Público sobre el caso de los tucanos, que a su vez está basada en un comunicado que emitió la Procuraduría General de la República. Bueno, al leer esta comunicación, la primera pregunta que a mí me surgió es si cambiaron al Ministerio Público en el país. Y me surge esa pregunta no porque entienda que el Ministerio Público no tiene razón cuando alega que no halló pruebas
para inculpar legisladores, porque eso yo lo sé desde hace más de un año, cuando incluso rumores perversos del propio Ministerio Público hicieron que el nombre de un senador pues se mencionara en este caso. Cuando eso ocurrió, como la mención de ese senador estaba referida a un supuesto documento del Poder Judicial de los Estados, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien les habla, junto con otros comunicadores, amigos, y el senador, estuvimos toda una mañana trancado en un apartamento con la traducción adecuada, leyendo el documento en el que se basaba la mención al senador, o en el que supuestamente estaba basada la mención al senador, el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y realmente comprobamos que esa mención no se había producido. Eso no se había producido. Entonces, se puso se propagó la especie, y aquí es muy fácil que una cosa como esta prenda. Si alguien va, y sobre todo el Ministerio Público, y dice, mire, aquí hay un personaje que está involucrado en este acto de corrupción, lo natural es que en el país eso se empiece a repetir y que pocas sean las personas que digan, ¿dónde está la base de esa acusación que hacen contra esa persona? Bueno, vamos a ver la base y vamos a ver si desde el punto de partida es verdad que esto existe. No, la mayoría de la gente da eso por un hecho y vamos a propagar eso en todas nuestras redes y vamos a decir que hay un senador que está involucrado en esto. Entonces, desde hace más de un año, tengo el convencimiento absoluto de que eso fue una cuestión realmente solamente para producir un daño que era innecesario. De manera que en esto coincido con el Ministerio Público, pero no es ese Ministerio Público el que me está convenciendo a mí de que no habían pruebas, porque yo estaba convencido de que no habían pruebas cuando ese Ministerio Público estaba por debajo propalando rumores perversos con relación a este caso. La pregunta de si nos han cambiado el Ministerio Público es porque ese Ministerio Público no se ha caracterizado por respetar el principio de objetividad, que es una de las cuestiones que está planteada en la ley orgánica de ese Ministerio Público. El principio de objetividad, que me parece que es el artículo 15, el artículo 15 de esta ley orgánica del Ministerio Público, es la de que compromete al Ministerio Público con la objetividad de sus investigaciones. Es decir, es un Ministerio Público que no puede alterar datos, que busca pruebas para encartar a unas personas, pero si esas pruebas lo que hacen es descargar a esas personas, pues respeta ambas cosas. Pero esa no ha sido la característica. Bueno, el artículo 15, principio de objetividad. Los miembros del Ministerio Público ejercen sus funciones con un criterio objetivo para garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas. Les corresponde investigar tanto los hechos y circunstancias que fundamenten o agraven la responsabilidad penal del imputado, como los que la eximan, extingan o atenúen. Los funcionarios del Ministerio Público están sometidos a la obediencia de las prohibiciones e incompatibilidades dispuestas por la ley. Entonces, hay una cuestión básica que en otros temas hemos observado que ese Ministerio Público se la ha llevado por delante. Es decir, que el principio de objetividad
con el que está comprometido no lo ha respetado. Entonces me pregunto, al ver a un ministerio público, en este caso, aplicando este principio, sí es un ministerio público distinto, porque no habrán sometimiento por falta de pruebas, pero ese ministerio público no le ha importado carecer de pruebas para hacer sometimiento. Sí, no le ha importado carecer de pruebas para hacer sometimiento. Entonces, ¿por qué es que no hay sometimiento? Número uno, que esté claro que no hay pruebas. No porque lo digan ellos, no la hay. Ahora, no hay sometimiento con un ministerio público que ha violentado sistemáticamente el principio de objetividad. No hay sometimiento porque los excesos que cometió ese ministerio público en el caso Odebrecht, en este caso le creaban algunos límites. Recordemos que en el caso Odebrecht hay 3 legisladores activos encartados sin un papelito de colmado que lo comprometa. Y están encartados 3 legisladores, pero sin un papelito, es decir, sin una pruebita de un papelito de colmado, de un valecito de colmado que hayan firmado que los comprometa. Y sin embargo, están encartados 3 legisladores en el caso Odebrecht. De esos 3 legisladores, 2 son senadores de la República. Y en el Senado de la República hay un convencimiento prácticamente absoluto de que la inclusión de esos 2 senadores ha sido abusiva y que ha sido un acto de injusticia. Entonces, en una situación como esta, producir una nueva acusación contra un senador, también careciendo de pruebas, ya ustedes se imaginan la panorámica que iba a crear. Y yo me imagino, porque de eso no tengo ninguna constancia, que el Senado habrá establecido y dejado clara su posición. Porque lo más correcto era eso. Dijera, pero ven acá. Entonces, con cualquier cosa que aparezca, habiendo o no viendo pruebas, me van a tirar un embarre. Nos van a ensuciar con todo lo que aparezca. Por salir del paso, como nos ensuciaron, como no han ensuciado con estos 2 senadores, sin tener pruebas, los sometieron a la justicia. Porque había que salir del paso, había una presión en la calle y había una serie de cosas y los sometieron a la justicia, pero sin un papelito de prueba. Entonces, nos van a tirar otra vaina encima. Nos van a echar otro cubo de vaina encima. Y me imagino que ahí se habrán establecido posiciones. Y yo no estoy hablando ni siquiera posiciones de individuales. No. Yo estoy hablando de posiciones de cuerpo. De cuerpo. Entonces, no ha habido ni habrá encartamiento de legisladores. Número uno, que esté claro porque no hay prueba. Pero un ministerio público que se pasa por cualquier lugar la falta de prueba y aún así encarta a una persona, no ha sometido porque con los excesos cometidos en el caso de Odebrecht le limitaban a volver a repetir una historia como esa. Y eso iba a tener unos efectos políticos. Eso iba a tener unos efectos políticos importantes. Importantes porque, repito, los 2 senadores que están ahí golpeados con esto, que han sido objeto de una campaña de descrédito, no son 2 senadores cualquiera. Bueno, entonces, vienen con otra vaina, con un tercero. No, espérate un momentito. No. Habrán dicho por ahí, agarren su loco. Agarren su loco, hagan su cosa como ustedes, pero tengan cuidado con lo que ustedes van a hacer. Y
me imagino que eso, que eso habrá tenido alguna influencia. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ahora voy a hablar de la revisión de la medida de coerción al empresario Ángel Rondón y al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, que el pasado viernes, 6:30 de la tarde, el juez Francisco Ortega Polanco pues varió la prisión preventiva y la cambió por una garantía económica. En el caso del empresario Ángel Rondón, de 70 millones de pesos, en el caso del exministro Víctor Díaz Rúa, de 50 millones de pesos. Además de esta garantía económica, ellos tienen impedimento de salida y tienen presentación periódica. Lo que debió ocurrir desde el principio. Eso fue lo que debió de ocurrir desde el principio. Garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica para gente que no representa peligro de fuga ni tiene manera de alterar la investigación que se está llevando a cabo. Entonces, sabemos que habían presiones políticas, presiones sociales, que en esos momentos influenciaron mucho las decisiones de la justicia. Pero aquí no hay nadie, digamos, con alguna objetividad que no estuviera de acuerdo con que esa prisión era una prisión que no correspondía. Incluso de gente que está de acuerdo con toda la investigación, pero con relación a este tema de la prisión, sabemos que eso fue por las presiones del momento, más que por otra cosa. Pero bueno, hay algunas reacciones con relación a este tema, y yo me voy a limitar por razones de tiempo a la de dos miembros del propio Ministerio Público, dos damas que forman parte del Ministerio Público. La primera es Laura Guerrero Pelletier. Hablé algo el pasado viernes, pero ahora complemento sobre el caso de su desafortunada actuación en este caso, porque en las redes empieza a hacer insinuaciones perversas para decir que es sospechoso el conocimiento de esta revisión en la fecha en la que eso se produjo. Señores, abusando de la ignorancia de la gente. ¿Por qué? Porque eso se produjo en la fecha que establece el Código Procesal Penal que debió producirse. El Código Procesal Penal pauta a los 3 meses en su artículo 239, se titula Revisión obligatoria de la prisión preventiva. Revisión obligatoria, artículo 239 de la prisión preventiva. El que tiene 3 meses de cumplimiento de una medida de coerción, a los 90 días tiene derecho a una revisión obligatoria. Obligatoria, que así lo pauta el Código Procesal Penal. No importa que si usted lo metieron preso hoy, que en 90 días venga un huracán que se llame como se llame, entonces a usted no le están conociendo la medida de coerción porque vino ese huracán para aprovechar las circunstancias, sino porque esa es la fecha en la que le corresponde. Pero yo voy a dar algunas otras informaciones adicionales sobre esto. ¿Qué dice el artículo 239? Revisión obligatoria de la prisión preventiva. Cada 3 meses, sin perjuicio de aquellas oportunidades en que se dispone expresamente, el juez o tribunal competente examina los presupuestos de la prisión preventiva y, según el caso,
ordena su continuación, modificación, sustitución por otra medida o libertad del imputado. Entonces, señores, ¿por qué el juez Ortega, por qué el juez Ortega tenía que fijar esto? Esto no lo decide él. Es el artículo 240, es decir, el artículo que sigue al 239, que dice lo que tiene que hacer el juez cuando le han depositado una revisión obligatoria de una coerción consistente en prisión. Entonces, ¿qué dice el artículo 240? La audiencia prevista en el artículo anterior se lleva a cabo dentro de las 48 horas contadas a partir de la presentación de la solicitud. Señores, entonces es un conteo que ni siquiera lo hace el juez. Sí, es un conteo que ya está previsto en el Código Procesal Penal. Si los 2 días, si las 48 horas van a coincidir o no con el día anterior en el que viene un huracán, eso no es un invento del juez. Pero el Distrito Nacional, cuando se establece esa fecha, no estaba ni siquiera en alerta roja. Se le colocó la noche anterior al conocimiento de esa audiencia, cuando ya el juez había agotado las formalidades de la convocatoria. ¿Usted sabe cómo el juez podía deshacer la convocatoria que había hecho? Pues también con las formalidades de rigor. Porque usted no puede convocar a unos encartados formalmente y después mandarle a decir que no venga. No, tiene que haber una formalidad para desconvocarlo y establecer la fecha de la propia audiencia. Entonces, esos encartados vienen, el juez explica por qué no se puede celebrar la audiencia ese día y la pospuso para otro día como correspondía. Entonces, esto no es de que mire, que acecharon esto, no. Es que eso coincidió con eso, y es más, no eran 90 días lo de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Eran 108 días. Lo que pasa es que ellos no podían hacerlo a los 90 días porque ellos interpusieron otro recurso. Y al interponer otro recurso, la fecha inicial de la primera medida de Ortega se corre hacia la fecha del otro recurso. Entonces ellos debieron esperar no los 90 días, no, sino 108 días, 3 meses y medio. Más de 3 meses y medio, porque son 3 meses y 18 días, para interponer este recurso que en 48 horas el juez tenía la obligación de fijar audiencia como el código lo establece. Entonces, nada que ver, señores, con manipulación. No. Él hizo lo que está establecido. Eso con relación a esta señora que, conociendo este tipo de cosas, yo no sé cómo una gente con ese compromiso de objetividad que tiene el Ministerio Público se pone a estar insinuando cosas sobre un juez cuando sabe que ese juez ha actuado de manera correcta. Pero además, Laurita, vivimos en un país donde todos nos conocemos y lamentablemente mucha gente maneja información que no todo lo que uno sabe lo puede decir, pero aquí sabemos quién es quién. Aquí sabemos quién es quién. El juez Ortega no tiene parientes, y yo no estoy diciendo que nadie lo tenga, pero el juez Ortega no tiene parientes que vienen visitando a los encartados para ofrecerle ayuda. No lo tiene. Entonces, paso a Jenny Berenice Reynoso. Esta señora dice que, a propósito de este caso, que la justicia en este país nada más es para políticos y ricos, que el garantismo procesal está hecho para ricos y para políticos. Y yo le decía a ella en otro Twitter que ella tiene razón, porque es que los pobres no le importan a nadie, y a los primeros que los pobres no les importan es a los fiscales. Es verdad que ese garantismo procesal solo funciona para gente que tiene dinero. ¿Por qué? Porque ellos, los que administran justicia en distintos niveles aquí, no le hacen caso a los pobres. Desprecian a los pobres. Miren, señores, en esas visitas a Najayo,
y los que han estado con una permanencia allí, uno entra en contacto con una serie de realidades donde uno dice, coño, pero es verdad que a los pobres en este país no le importan a nadie. Y a los primeros que los pobres no les importan es a los fiscales. Señores, ahí hay una cantidad de gente que si a los fiscales le importaran los pobres, como ella, que no recibe un pobre, estuvieran en libertad. Usted sabe que en los 108 días que estas personas estuvieron ahí, decenas de personas alcanzaron su libertad. Porque su libertad dependía de tonterías que fueran canalizadas. De un pago de 15,000 pesos de una fianza. De que un abogado buscara una orden de libertad, de que fulano hiciera una gestión, de que se hicieran cositas así. Y ahí hubo muchas personas con casos pequeños que no alcanzan su libertad, porque es verdad que a los pobres no le importan a nadie, porque ese garantismo al que ella se refiere está ahí. Ese garantismo está ahí. Lo que pasa es que para verla a ella, el cliente tiene que ser el cliente de un abogado con cuarto, no porque ella pida cuarto, porque yo no estoy diciendo eso, sino porque tiene que tener la capacidad de ir a hacer la gestión donde ella, el que no tenga la posibilidad de pagar un abogado, no le llega a ella, ni le llega a un juez, ni le llega a nadie. Y no resuelve su problema. Por eso es que el garantismo judicial, porque todos estos pobres pudieran estarse beneficiando del garantismo judicial porque se ha escrito para todo y está ahí para todos. No, lo que pasa es que a la justicia no le importan los pobres. Y es verdad que a los medios tampoco nos importan los pobres, a nadie le importa a los pobres. Hoy van todas las cadenas de televisión a presenciar la salida de Ángel Rondón y de Víctor Díaz Rúa. Cuando se montan en su vehículo y se vayan de Najayo, se apagan todas las cámaras de ahí. Y todo el que está ahí se jodió, porque no le importa a más nadie todo el que esté ahí. No le importa a más nadie todo el que esté ahí. No, ellos van ahorita a cubrir cómo salen estas dos personas de ahí. Pero ya, los que están ahí en la bóveda, que muchos están llorando, Pero usted como es la vida. Ellos querían prolongación de esta prisión y algunos querían hasta condena, porque evidentemente que hay unos beneficios ahí colaterales. Entonces, ese es el problema. Pero yo quiero finalizar lo de Jenny Berenice, para que usted vea también cómo es la ley. Cómo es la ley. Usted sabe que Jenny Berenice está ahí nada más puede meter preso a pobres ahora mismo. Ella nada más puede meter preso a pobres porque su permanencia en la fiscalía ya es ilegal, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica la ley orgánica la ley orgánica del Ministerio Público, el Estatuto del Ministerio Público establece que el fiscal puede estar por 4 años. Vamos a ver cuál es el artículo 40. Déjame ver si consigo el artículo 40 que habla, para que ustedes vean. Entonces, es verdad que el garantismo procesal nada más es para rico, Jenny, porque, por ejemplo, si a un pobre ella le puede aplicar cualquier cosa. A un rico ya no se le puede aplicar, porque entonces el abogado del rico dice, no, la cosa de esta señora está rodeada de ilegalidad, porque ya ella no tiene la legalidad para permanecer ahí. Conforme a esta ley, que dice lo siguiente, esta ley, vamos a ver cómo es que dice, para que veamos por qué es que los pobres en este país están jodidos. Y es verdad que están jodidos porque nadie se preocupa por ellos. Nadie se preocupa por ellos, ni los que tienen que preocuparse por ellos. Se preocupan por ellos. El artículo 41. Las fiscalías se integran por un equipo de procuradores fiscales y fiscalizadores que estarán dirigidos por un procurador fiscal designado como titular conforme al escalafón por el Consejo Superior del Ministerio Público por un periodo de 4 años. Su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único periodo consecutivo previa evaluación de desempeño. Hasta donde tengo entendido, esto no ha ocurrido con ella. Y ella llegó ahí, déjame ver qué día fue que ella llegó ahí. Ella llegó ahí, ¿qué día fue que llegó? El 26 de diciembre del año 2011, ella llegó a la fiscalía. Cumplió sus 4 años, a los 4 años, si no hay una ratificación, según esta ley,
ya la permanencia es ilegal. Es decir, si ella no ha sido ratificada, muchas de las actuaciones de ella pueden ser, naturalmente, eso lo hace una gente que le perjudique la acción. El que esté perjudicado por una acción de ella puede decir, no, espera un momentito, es que la fiscal que ha hecho esta investigación está ahí de manera ilegal, pero como la ley nada más es para que la cumplan los otros, no para que la cumpla uno, pues perfecto. Su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único periodo consecutivo previa evaluación de desempeño. Esa ratificación no se ha producido. Entonces, miren cómo es que estamos hablando en este país de ilegalidad y de legalidad y de una serie de cosas. El sol de la mañana.